Hola, soy Emilio, integrante del grupo 3. Hoy vamos a hacer una clase expositiva sobre el texto Entrevista a Fernando Solanes del año 1973. Como contexto debemos saber que desde el año 1966 hasta los principios de los años 70 hubo una dictadura militar en Argentina que se lo conoce como la Revolución Argentina, y como en todo contexto de gobierno de facto tuvo una implicancia en el hacer cultural y en los medios de comunicación masivos. En este contexto de manipulación de la información de los medios de comunicación masivos y de la censura a la producción cultural, nace el grupo Cine Liberación. Este grupo se forma en 1966 por un grupo de cineastas y nace como una respuesta a el hecho de no poder hacer un cine político de validez cultural dentro del sistema cinematográfico tradicional. Este grupo tiene una serie de propuestas que la vamos a resumir en dos, que son: la primera, unir la creación cultural, o el cine en este caso, con los contenidos políticos. Y la segunda es exponer el paradigma liberal que separa el arte y la expresión política dentro de ese sistema tradicional del cine que viene heredado de las grandes metrópolis. Teniendo en cuenta estas propuestas, el grupo Cine Liberación va a tener que plantearse, ciertos objetivos y se va a encontrar con ciertas dificultades. El primer objetivo va a ser generar una obra que sirva justamente como instrumento para la militancia y que subsane el conflicto que existe casi naturalmente entre el discurso político panfletista y el discurso intelectual. Como segundo objetivo, ellos van a buscar generar un lenguaje cinematográfico que esté alejado del lenguaje tradicional heredado de las metrópolis, que ellos van a llamar neocolonial e imperialista. Primero porque a nivel de producción ellos son los que más producen, pues tienen el dinero para hacerlo. Y segundo porque van a generar una red o un sistema de producción que va a instrumentalizar a los artistas y a los contenidos. Es decir, ellos están en conflicto con este sistema tradicional porque impiden, desde su punto de vista, una producción política dentro del cine. Teniendo en cuenta estos objetivos, el grupo Cine Liberación consigue estrenar La Hora de los Hornos, su primer película. Esta película tuvo dos dificultades. Primero, la de producción, ya que tuvieron que elaborar un modelo propio para que esta película consiguiese estrenarse y financiarse. Y segundo, a nivel de contenido, de que ellos no querían generar una película panfletista o burdamente política, ya que sentían que no iba a alcanzar el estatus de obra que ellos querían, y por lo tanto decidieron optar por hacer un ensayo en términos cinematográficos. Esta película tenía como principal destinatario la clase obrera argentina militante, con el objetivo de que funcionase como contrainformación. Recordemos que estamos en un contexto de dictadura, y funcionase como propaganda de la realidad nacional, de lo que estaba pasando en la Argentina. Después, al entrevistado se le pregunta sobre el cine underground y dice que el cine liberación no es una variante del cine underground norteamericano, y entenderlo así es un reflejo de los procesos coloniales imperialistas que no pueden entender los procesos artísticos por fuera de la burbuja de producción del cine tradicional. Volviendo un poco a la realidad del 73, Solanes nos explica
que La Hora de los Hornos para ese momento es una película que ya había superado los 200.000 espectadores en proyecciones por fuera de los espacios tradicionales. Después dice que muchos intelectuales, cineastas y críticos de cine se quejaron de no haber podido acceder a la película en las circunstancias habituales. Y el autor propone que estos intelectuales, al ser ajenos a los circuitos marginales, se perdieron de procesos mucho más enriquecedores que los que les podía ofrecer el circuito de cine tradicional. Después, como cierra la entrevista, Solanas va a hablar un poco de la actualidad del cine y de los procesos culturales que se estaban ocurriendo después de la dictadura. Considera que esta etapa es la lucha del pueblo argentino por romper la dependencia y recuperar los espacios de expresión. Dice que en Argentina siempre hubo movimientos y modelos en conflicto, el modelo de la dependencia colonial americano, desde los oligarcas, los aristócratas que impulsaban la cultura extranjera y el proyecto nacional autónomo. Dice que las expresiones artísticas argentinas están ligadas a la lucha del modelo colonial y que el proyecto peronista debería defender la producción cultural al igual que la producción industrial, concretando así su dogma de la soberanía nacional. Él propone que el pueblo tiene que tener acceso a la cultura, pero no solo eso, sino que el pueblo debería tener a su disposición las herramientas para desarrollar y producir sus propias expresiones culturales. Y ahí es donde está la riqueza del cine político.